Vamos a ver las novedades de la última o la próxima, para algunos, versión de Exocad. En este caso es la 3.1 con nombre Riceta. Común para todas las versiones, es decir, tanto da que sea una versión de alquiler, como una versión perpetua, como que sea core, como que sea un bundle, etcétera, etcétera. Esto es común a todas las versiones. Esto es una de las grandes novedades que mucha gente ha percibido. La primera novedad es que necesitamos introducir nuestros datos o registrarnos en un sitio web que es my.exocad.com. No hace falta que lo memoricéis, porque la primera vez, cuando se actualiza el programa, la primera vez, si no se ha conectado previamente, nos dará acceso a esta pantalla que veis aquí, donde nos pedirá nuestros datos. Una vez nosotros nos demos de alta, nos solicitará una serie de datos como nombre de la empresa, nombre nuestro, el correo electrónico, dirección, etcétera, etcétera. Esto básicamente, Exocad, digamos que tiene unos beneficios, que es que el programa va a ser más flexible en el futuro de cara a la configuración de los distintos modelos de licencia, incluso para migrar de uno a otro. Permite al mismo tiempo, sin necesidad de que nosotros contactemos con Exocad, permite mandar, enviar estadísticas anónimas sobre el uso del programa, es decir, cuando hay errores, si hay errores recurrentes o problemas recurrentes, los manda directamente. Y, no menos importante, permite un paso más adelante hacia la lucha contra el fraude y las copias financieras. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que nosotros nos registramos y introducimos nuestros datos. Como contrapartida, el programa va a tener que estar conectado a Internet, es decir, el ordenador donde trabajamos va a tener que estar conectado a Internet, pero si no está conectado a Internet no pasa nada. Va a verificar la conexión y al cabo de 7 días nos pedirá que volvamos a conectar. Básicamente esta es la primera gran novedad. Si no accedemos, si no nos inscribimos en la web de Exocad, el programa no nos va a dejar entrar. Vamos a ir a la primera versión, que es la versión Core, que es el paquete base, digamos, para muchos. Dentro de la versión Core, lo primero que vemos es un nuevo flujo de trabajo, cuando son trabajos que vienen de escaneados preoperatorios, que es mucho más automatizado y mucho más rápido, digamos, de trabajar. Es decir, siempre que tengamos los preoperatorios, tengo el escaneado y tengo el preoperatorio, prueba de dientes, WhatsApp, etcétera, ya nos hará directamente la copia de la anatomía del preoperatorio. ¿Vale? Esto tanto nos va a servir para los casos que os decía de los intraorales, siempre que tengamos un preoperatorio, como para todos aquellos casos en que yo trabajo con pruebas de dientes, etcétera. ¿Vale? Simplemente necesitamos elegir copia de espejo dentro de la definición del trabajo en DentalDB y ya directamente irá al paso del diseño libre, ¿vale? Sin complicarnos más la vida. Nos va a permitir la opción de utilizar librería de dientes como hasta ahora, pero por defecto va a coger la opción de trabajar directamente desde el programa. ¿Qué más cosas que tenemos? Diseño más rápido cuando trabajamos con unitarios. Ahora se ha integrado dentro del paso del posicionado del diente, se han integrado todas las opciones que había. Es decir, podemos escalar, podemos hacer la adaptación al antagonista, la adaptación de los puntos de contacto, podemos hacer el envejecimiento o rejuvenecimiento de los dientes, es decir, que sean con más pico o más planos, directamente desde el mismo paso. No hace falta ir cambiando de paso para hacer las adaptaciones. Todo esto, además, como ya vimos en la última versión, en la versión Galway, todos los movimientos estos los hace en tiempo real.
Esto nos va a permitir que en el caso de individuales y de múltiples, el tiempo de modelado sea incluso más bajo de lo que más cosas que podemos hacer. Igual que esto viene heredado del módulo del módulo de completas. En el módulo de completas, me voy a cambiar de lado porque está por el imagen. En el módulo de completas, nosotros podíamos, cuando tenemos una colocación de dientes, una distribución de los dientes dentro de la boca, podíamos guardar esa configuración para luego recuperarla. Bien, pues ahora esto también lo podemos hacer para casos que no tengan que ver con dentaduras completas. Es decir, un caso normal y corriente de un puente normal y corriente. Pero además lo guarda como un tipo de fichero concreto, y ese tipo de fichero concreto nos va a permitir luego reutilizarlo a lo largo de todo el diseño de la prótesis. Es decir, imaginemos que estamos trabajando, por ejemplo, desde un Smile Creator, hacemos un mock-up, luego hacemos un provisional y al final vamos a hacer la prótesis definitiva. Bien, pues podríamos reaprovechar todo ese montaje de dientes en cada uno de esos casos. Obviamente nos ahorra tiempo al diseñar los trabajos que tienen configuraciones repetitivas, y lo que os decía, el programa guardará automáticamente los modelos de dientes, no solamente los modelos, sino imaginemos que aquí estoy trabajando con una librería, la que sea, la HD, por decir algo. Pues utilizaría los dientes de esa librería en la posición en que los tengo. Y eso lo iría traspasando a cada uno de los distintos pasos, para la redundancia, en que yo voy a trabajar. ¿Vale? Nos va a permitir, como opción, cargar esos dientes, no cargarlos o dejar de cargar esos dientes. Es decir, yo podría reutilizar esos dientes, esa configuración de dientes, no reutilizarla o simplemente olvidarse de esto. Si a esto lo unimos las posibilidades que ya conocemos de cargar mallas adicionales desde el modo experto, las posibilidades se amplían infinitamente. Un poquito más adelante os hablaré también de las mallas adicionales porque es una función muy interesante. Visualización del área afectada en el paso de modelado libre. Sabéis que cuando hacíamos el modelado libre, tanto en modo anatómico como en libre, nosotros simplemente trabajábamos sobre el diente, que en este caso está activado TrueSmile, como sin activar TrueSmile, pero no veíamos exactamente a cuánto nos estaba afectando la herramienta que nosotros estábamos utilizando. Ahora nos aparece una cosa tan simple como un spray, digamos, de color verde, o rojo en su momento, donde nos va a mostrar el área de influencia del movimiento que estamos haciendo, sobre todo en el caso de la anatomía. Entonces, aquí, en este caso, el movimiento será mucho más duro y aquí será mucho más suave. Viene heredado también de las herramientas de modelado. Es más fácil ver qué es lo que nos está afectando y podemos ver hacia dónde va a ir, hacia dónde va a dejar de ir. ¿Vale? Está habilitado de manera predeterminada, aunque se puede desactivar. Integración del paso a adaptar en la pestaña de modelado libre. Esto en realidad no es una gran novedad, pero sí que hay cosas que son nuevas. De entrada, el paso a adaptar, que ya lo teníamos, pero antes lo teníamos como una pestaña adicional hacia arriba. Teníamos la adaptación del antagonista, donde teníamos los distintos tipos de adaptación que podíamos disponer. Ahora eso se ha integrado dentro del modelado libre y nos permite además seleccionar si queremos trabajar en modo basal, sobre una oclusión estática o sobre una oclusión dinámica en caso de fricciones el articulado. ¿Vale? Es lo mismo que teníamos, lo único que se integra dentro de la pestaña libre. Y hay una pequeña modificación que es esta de aquí, la herramienta basal, para que podamos ajustar también la parte basal. El manejo de la herramienta es más fácil porque no hay que ir cambiando de pestaña, como os decía, y esta nueva opción, que es la que os he dado, el bloqueo subjuntival de los dientes adyacentes para definir una área protegida en corona o el margen del pilar si así lo requiere el escáner. Es decir,
yo puedo, la zona subjuntival de la parte, más que subjuntival, es suprajuntival de los dientes adyacentes, de esto de aquí, para definir a dónde queremos tocar o no tocar la corona o imagen del pie. Las funciones de rotación se pueden encontrar en la pestaña libre junto a solicitar y igualizar, que esto es lo que os decía al principio. Siguiente. Editor de capturas de pantalla. Esta es una funcionalidad nueva. Nosotros ahora, desde las herramientas, desde el botón herramientas, podemos hacer capturas de pantalla. Podemos hacer capturas de pantalla y podemos editarlas posteriormente. Y las capturas de pantalla no son tal cual. Es decir, yo puedo hacer una captura de pantalla completa, puedo hacer una captura de una parte, puedo recortarla, pero incluso puedo hacer otra cosa. Si yo tengo, por ejemplo, una pantalla con resolución Full HD, yo puedo decir que me amplíe hasta 4 veces la resolución de la imagen. De manera que yo tendré una imagen de muy alta resolución para poder trabajar con ella, para poderla mandar a clínica o lo que fuera necesario. ¿Vale? Y puedo guardar tantas imágenes como quiera. Esto saldría, como ya sabéis, del trabajo normal, debajo en el programa, debajo a la izquierda salen las distintas imágenes, allí nos saldrían todas las imágenes que nosotros hayamos guardado. Podemos organizar, marcar, comentar. Lo de marcar va muy bien porque dentro de una imagen, sin necesidad de mandar un 3D ni mandar un PDF 3D, nosotros podemos marcar zonas que puedan ser interesantes o menos interesantes para mejor comprensión de recursos. Espesor mínimo. Esta es una funcionalidad que mucha gente había solicitado y al final se ha acabado colocando. Hasta ahora el espesor mínimo significaba eso, espesor mínimo. Ahora en el fichero de los materiales se ha añadido un parámetro que es el espesor mínimo marcado por el fabricante, que no tiene nada que ver con el espesor mínimo. Es decir, yo puedo tener que, por ejemplo, para circonio, tengo un espesor de 0,4. Pero el fabricante dice, no obstante, no quiero que baje nunca de 0,2. Bien, pues ahora nos va a permitir, el manejo del espesor mínimo, nos va a permitir 4 opciones distintas. 2 van a ser respetando este espesor mínimo del fabricante, es decir, de ese 0,4 bajar a 0,3, solamente con antagonistas y adyacentes o bien en toda la copia o en toda la zona. Y luego, los que están con el triangulito rojo nos van a permitir las mismas opciones, pero yendo incluso por debajo de las recomendaciones del fabricante. Obviamente bajo nuestra propia responsabilidad. ¿Vale? Esto es una opción interesante, sobre todo cuando no tenemos espacio cruzado, no tenemos espacio en los puntos de contacto, pero el espesor mínimo nos obliga. Muchas veces este espesor mínimo no es tampoco por los puntos de contacto, sino a lo mejor por las piezas de al lado. Imaginemos que tenemos 3 piezas, 3 coronas separadas y los espesores mínimos colisionan entre ellos. Bueno, pues esto sería una opción para poder tocar esas coronas que luego yo voy a colocar y en realidad van a formar parte de la misma restauración. Como os decía, los triángulos de advertencia retiran espesor desde el asistente, que es este de aquí, y respetando los límites del fabricante, y los rojos van a ir más abajo de los límites del fabricante. Solamente lo tenemos disponible para unitarias en el asistente, pero en el modo experto también está disponible para los casos de múltiples. Nuevo tipo de reconstrucción, corona overlay. En algunos casos nos hemos encontrado que teníamos un overlay. Un overlay vendría a ser como un online, pero con la línea de margen por un lado por debajo de lo que sería el propio agujero del online o del inlay. ¿Qué pasa? Que tenemos la superficie oclusal es cóncava, pero en cambio la línea de margen nos va a ir por debajo.
Entonces, esto era muy difícil de gestionar y al final se gestionaba como un área de cemento extra. Bien, pues se ha creado este nuevo tipo de restauración que nos va a hacer en la parte superior de la corona, nos trabajaría como si fuera una incrustación, y en la parte que la línea de margen va por debajo nos va a trabajar como si fuera una corona. ¿Vale? Es, como su propio nombre indica, el oriental. Es posible diseñar, perdón, me he pasado el largo. Bueno. Nuevo flujo de trabajo de diseño de pilares estándar. Ya conocemos de versiones anteriores el flujo de trabajo de diseño sobre pilares, ¿vale? Que trabajábamos con las estructuras atornilladas, pero con posicionamiento manual. Bien. Ahora nos permite además este nuevo tipo de trabajo, que es un stock abutment, o sobre pilares estándar, nos permite trabajar sobre pilares estándar teniendo solamente el implante, obviamente con el escambol que escanearemos, pero aquí lo que introduciríamos sería un pilar estándar de librería, con lo cual es como si trabajáramos con un silencio, por poner un ejemplo. Tendremos la conexión del implante, colocaremos el pilar, que será un pilar estándar, y sobre ese pilar haremos la restauración. Pero ese pilar estándar tiene que estar dentro de la librería de hecho. ¿Vale? Es un nuevo flujo de trabajo normal y corriente, lo único que diseñamos sin tener físicamente el pilar. Beta. Esto está en fase beta, pero esto es lo que os decía antes de cargar mallas adicionales. Es una opción muy interesante. Yo aquí, con esta nueva funcionalidad, puedo incorporar, por ejemplo, como patrón de cera o como preoperatorio, mallas distintas. Es decir, yo puedo cargar, por ejemplo, imaginemos que llevamos unos provisionales a boca para que me hagan el control de la oclusión y me hagan el tallado de las oclusiones. Yo eso lo puedo importar y readaptar lo que ya tengo diseñado a ese nuevo trabajo, porque lo adaptaría al patrón de cera nuevo que acabo de importar. Pero no solamente eso, sino que además puedo intercambiar los distintos patrones de cera. Es decir, yo puedo tener cargados varios patrones de cera, varios preoperatorios y intercambiar o saltar entre ellos depende de que me interese trabajar en cada uno. Es una funcionalidad, como os digo, muy interesante. Más cosas que podemos hacer. Importar márgenes y ejes de inserción definidos en ShareSide. Esto ya lo hemos visto. Los que estáis trabajando con trabajos que os vienen de Itero, en algunos casos ya vienen marcados los ejes de inserción. Estos ejes de inserción se marcan en clínica y ya directamente se importan en un fichero que es un fichero .scanning. Es el que define los ejes de inserción de todas y cada una de las piezas en clínica en este caso. Con lo cual, ¿qué pasa? Que cuando entro a trabajar, cuando encuentro este fichero y entro a trabajar el flujo de trabajo, el paso del eje de inserción me va a desaparecer directamente, me va a saltar. Dentro del asistente ya no aparece el paso de los ejes de inserción, porque ya toma por defecto los que vienen definidos en clínica. Obviamente, como siempre, dentro del modo experto yo podría modificar. Historial de notificaciones. Esto es una de las grandes preguntas que me empiezan a surgir cuando hacemos la instalación del SOCAD, y es que dentro de DentalDB aparece una campanita y a veces sale un numerito al lado. ¿Y esto qué es? Esto es, si recordáis, todas las notificaciones que van saliendo, que han ido saliendo durante Galway, durante Floppy, durante Matera, en todas las versiones anteriores, han ido saliendo notificaciones emergentes. Tienes un problema, tienes no sé qué, tienes no sé cuánto, pero luego desaparecen. Bien, pues aquí para cada trabajo hay un historial de notificaciones. No tiene mayor importancia, pero sí que sabemos si nos ha dado algún error, si nos ha dado alguna advertencia o incluso funciones especiales que hayamos podido hacer, como el crear un PDF. Esto sale en la ficha de trabajo, arriba, a la derecha, sale una campanita.
Nuevas características adicionales. Como recordáis, tenemos el modo de mostrar distancia, que nos sale la barrita aquella aquí encima con los códigos de color. Ahora se puede configurar desde la configuración del programa qué es lo que queremos que salga, ¿vale? O bien que salgan las distancias, las interferencias, el espacio con el modelo o las zonas de contacto. Si siempre queremos que nos salga igual, podemos definirlo para que siempre nos salga eso en lugar de tenerlo que seleccionar en la barra. También podemos cargar, como os decía, varios escáneres antagonistas al mismo tiempo como mallas genéricas, y podemos también cambiarlas y utilizar cuál es el antagonista y cuál es la malla de visualización genérica. Esto a veces va bien cuando tenemos que controlar distintas oclusiones dependiendo el tipo de trabajo que ya haya hecho. Puedo cargar varias mallas de antagonistas. La lista de los conectores te puede mostrar como líneas seccionales las áreas de intersección de las siguientes partes: partes interiores de encerados, escáner mandíbula, antagonista, etc. Es decir, cuando trabajo en la lista de ventanas, antes solamente veía esto y veía la proyección del conector en la pieza y la zona central. Ahora puedo ver también las zonas de contacto con antagonistas o incluso con el modelo escaneado. ¿Para qué? Para saber si me estoy viendo o no me estoy viendo, si quiero subir o quiero bajar un poco más el conector. Son cosas que se han ido añadiendo, son mejoras que la verdad es que son muy cómodas para trabajar. Mejoras adicionales. Articulador virtual. Podemos hacer una articulación manual por plano. Podemos articular sobre planos adicionales después de la alineación que ya conocemos de 3 puntos. En el visor DICOM podemos anonimizar o entrar en modo incógnito, que se ha añadido este botón para activar el modo incógnito para ocultar o eliminar los datos confidenciales o sensibles del paciente. Y en cuanto a la integración con Exoplan, ahora ya se puede integrar dentro del mismo DentalDB Exoplan y Exoplan, que antes no se podía. Vamos a ver el articulador virtual. Hay poquitas cosas, pero algo hay. Dentro del articulador virtual, ahora podemos cambiar y aplicar directamente en la colocación de un diente individual, utilizar el articulador virtual para ese cambio, que no se podía. Ahora también se puede seleccionar y cambiar la mandíbula afectada en el cuadro de diálogo de modelado libre. Es decir, dentro del modelado libre, yo aquí puedo decir qué dientes quiero marcar o desmarcar para la articulación. ¿Vale? Este es el cuadro que os decía antes, donde podemos definir los distintos tipos de interferencia en los colores. Eso quiere decir que no tengo que salir del paso, entrar en el articulador virtual, volver al paso a través del modo experto, etc. Sino que ahora directamente desde el asistente yo ya puedo trabajar con las rearticulaciones internas. Se han añadido estos 4 nuevos articuladores: el HSR Gold Special Edition, Corsoa, Vivoclar Stratos y el SAM 2. ¿Vale? Simplemente son 4 articuladores nuevos que se añaden a la lista. Más cosas. Smile Creator. Para aquellos que usáis Smile Creator, yo he visto cosas que realmente son brutales dentro de Smile Creator. El primero es que en todo momento yo puedo abrir esta nueva ventana que tenemos aquí abajo, que es la Smile Window, la ventana de diseño de sonrisa, donde yo puedo visualizar cómo me está quedando todo. Antes esto no lo podía hacer. Tenía que salir, ir al modo experto, pasar a la ventana, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora ya lo tenemos dentro de la visualización del propio trabajo. Todo esto es utilizando al mismo tiempo todas las herramientas de Morphing que ya conocemos. Por lo cual, en tiempo real vamos a ver en la foto los distintos cambios que podemos ir haciendo. Más cosas que tenemos. Al usar Smile Creator también me permite incorporar, no sé si lo veis muy bien, pero aquí se ve en línea muy débil. Esto de aquí sería un preoperatorio. Es decir, yo puedo alinear el contorno del preoperatorio con la imagen de esto. ¿Vale? Esto tampoco se puede hacer.
Simplemente alineábamos el modelo. El pelotelatorio no se podía poner. Ahora ya lo podemos hacer también. Y finalmente finalmente nos quedan dos cosas. Tenemos un informe PDF del diseño. Esto también nace de Exoplan, que genera toda una serie de informes. Pues bien, aquí podemos también generar todo un informe avanzado de Smile Créditos, el diseño de sonrisas, para facilitar un poco la comunicación entre laboratorio, dentista y pacientes. Selección de color. Sabéis que hasta ahora era relativamente fácil seleccionar los colores, pero siempre teníamos que ir a buscar por ejemplo, para escoger un color intermedio, teníamos que ir a buscar entre una 3, una 3,5, por ejemplo, y ahí seleccionar los colores. Ahora tenemos una barra de colores 2D, que es esta, donde nos va a resultar mucho más fácil trabajar con el color de base y el color de resalto. Es muy cómodo, francamente. Que cuando te hiciste el Santander me pintaba la pasta. Espera que tengo aquí. Y finalmente, esta herramienta que para mí es una bomba, que es la herramienta de vista preliminar del antes y después, donde nos va a permitir, esto de aquí, esta barrita que veis aquí, es una barra de desplazamiento. O sea, yo la hago correr a donde yo quiero, donde puedo visualizar cómo estaba antes y cómo va a quedar prevista, cómo es la previsión del diseño. Por lo cual, con esta barrita yo la desplazo hacia un lado al otro y puedo visualizar el antes y el después de una manera muy interactiva, muy visual. Esto va sobre todo muy bien para el paciente. Pero bueno, en el caso de vuestro también os puede servir para visualizar incluso las oclusiones, los contactos, etcétera. Fase beta. Esto alguien me lo pidió. Si se podían importar escaneos faciales. Hasta ahora no se podía. Ahora ya se puede. Es decir, podemos tratar escaneados que vengan de un escáner facial como si fueran fotografías 2D dentro de Smile Créditos. Con lo cual, haríamos el registro exactamente igual. En este caso, es un escáner en color, puede ser monocromo, podemos trabajar exactamente igual. Y lo único es que se tiene que habilitar a través de una opción. Es decir, esto no viene habilitado por defecto, porque no todo el mundo tiene un escáner facial, por lo cual en el momento en el que montéis un escáner facial, se tiene que habilitar la opción a través del fichero de configuración. ¿Vale? Y esto sigue siendo lo mismo, sigue siendo una visualización que podemos activar o desactivar. Siguiente módulo de completas. Para aquellos que lo uséis, podemos ahora, hasta ahora, cuando colocábamos los dientes en el área posterior, los colocábamos todos como un bloque, ¿no? Colocábamos los 4 dientes como un bloque. Ahora tenemos 3 opciones, que son colocarlos como un bloque, colocarlos con el contrario, es decir, los superiores con los inferiores, o colocarlos con los opuestos, es decir, derecha con izquierda. De esta manera podría mover todo el grupo de dientes en función de lo que a mí me interese. ¿Vale? Incluso, obviamente, podré moverlos individualmente, pero esto ya lo tengo. Pero lo que se trata es de que cuando ya hemos conseguido una simetría, que no la perdamos si movemos los dientes arriba abajo. Aquí, en este caso, volvemos a lo de los ajustes o de los preajustes de las configuraciones de dientes. Antes esto lo podíamos hacer cuando teníamos 2 arcadas, es decir, cuando trabajábamos en superior e inferior, podíamos guardar los setups de dientes, es decir, la configuración de dientes, aparte de las que tengo, podía guardar tantas como quisiera. Ahora además lo puedo hacer cuando trabajo solamente con una de las arcadas, sin necesidad de que tenga los contactos de la segunda arcada, o a lo mejor simplemente es que no trabajo con el trabajo. Obviamente las puedo ir guardando y reutilizarlas posteriormente. Fijaos que es un poco la misma funcionalidad de la que hemos hablado al principio con los setups en trabajos de prótesis.
Extracción de dientes virtuales en el flujo de trabajo del asistente. Esto no se podía hacer tampoco hasta ahora. Esto teníamos que tener ya la encía preparada. Ahora, esta nueva funcionalidad nos permite trabajar también con la extracción de dientes virtuales para aquellos casos en que todavía hay dientes presentes cuando empezamos a hacer la función. Simplemente han ido adaptando todas las funcionalidades que estaban como muy sueltas, las han ido uniendo para que sean más universales en todos los tipos de trabajo. Vale, esto de aquí, nuevo modo para flujos de trabajo solo monobloque. Hasta ahora, nosotros, cuando trabajábamos con las completas, trabajábamos siempre o bien con dientes de stock, con dientes de tablilla, o bien con dientes imprimibles o dientes pesados. De manera que nos hacía los dientes y nos creaba los alojamientos para la base del diente, sea de stock o sea impreso o pesado. Ahora nos permite trabajar todo en un monobloque como si fuera como si se tratara de una prótesis fija, que ya lo hemos visto cuando hacemos falta encía, etc. Entonces podíamos hacerlo de una tacada. ¿Para qué? Ya existen materiales que nos permiten trabajar sobre este tipo de estructuras. Para los que tengáis la pregunta, todavía no se puede trabajar con los discos de Ivoclar, que tienen esta configuración. Digo todavía, según Ivoclar, hacia final de año se podrá. De momento todavía no se puede trabajar en este caso en este tipo de discos. Pero se podrá. Entonces esto lo que hace es que al final coloca los dientes y todo aquello que me toca con la encía, pues ya directamente lo recorta. Entonces me lo une todo en una única pieza. Model Creator. Model Creator tiene un par de novedades interesantes, muy interesantes. La primera, flujo de trabajo rápido, express, quick, le llaman ellos. Tenemos unos nuevos tipos de modelos, que son los modelos de siempre, sin base, donde el flujo de trabajo se reduce a 3 clics. Es decir, yo selecciono el flujo, si ya he diseñado la estructura, selecciono líneas de margen y a correr. Y con eso ya lo tengo todo. Posiciono los modelos y se acabó. Entonces, él automáticamente me hace, en este caso, los dedos. Me hace los alojamientos de los dedos. Me hace el recorte de la encía. Me hace la colocación de los ataches y me genera los modelos. Todo eso de tacada. Incluso los orificios de drenaje para cuando imprimimos en 3D que lo ventilen, también me los hace directamente. Él solito, de principio a fin. Lo interesante es que además yo la preconfiguración, si eso es una preconfiguración que yo tengo, le puedo decir que siempre me genera los modelos de esa manera. Es decir, que cuando entre el Model Creator, de manera predeterminada, va a elegir ese tipo de configuración por defecto. Si yo quiero cambiarlo, puedo hacerlo, pero por defecto me va a tomar esa configuración como la base. Esto es muy interesante porque se ahorra muchísimo tiempo. Digamos que todo el tiempo que nosotros tenemos que ir haciendo cosas es tiempo de cálculo. Figuras explicativas de los parámetros de modelo. Bien, esto hasta ahora, cuando entrábamos en el diseño de los muñones, de los Geller, esto era poco menos que una odisea, porque teníamos que un poco memorizar. Yo sé clientes que tenían tomados apuntes de lo que significaba cada uno de los parámetros. Ahora esto lo han hecho mucho más visual. ¿Qué han hecho? Al posicionarnos sobre cada uno de los parámetros que tenemos en el diseño del Geller, aquí nos muestra de manera animada a qué afecta este parámetro. Es decir, que si yo muevo la altura del pin, me va a tocar la zona esta. Si yo le digo que me toque el final de la parte inferior, me va a enseñar que es esto lo que va a mover. De manera dinámica, es decir, son animaciones, no son imágenes estáticas. Con lo cual, todos y cada uno de los parámetros son más fáciles de recordar, o digamos que no hace falta recordarlos porque son más fáciles de entender. Esto está muy bien, es una herramienta que a mí personalmente me gusta mucho, porque siempre era un poco injusto.
Nueva opción de modelado libre para máscaras funcionales. No solamente eso. Aquí ahora podemos, cuando una vez hacemos la máscara funcional, la encía blanda, digamos, aquí podemos ahora retocar la encía a posteriori. Pero también podemos hacer otra cosa. Hasta ahora, en Galway, cuando nosotros hacíamos un modelo con uniones Geller, podíamos hacerlo desmontable, podíamos hacer con encía, pero no podíamos hacer, a ver si me explico, un modelo con los muñones preparados tipo Geller insertados, pegados dentro de la misma malla y la encía desmontable. Ahora esto ya se puede hacer. ¿Para qué? Pues simplemente para comprobar o visualizar los ajustes, quitando la encía, pero manteniendo los muñones en su sitio. Sobre todo cuando trabajo en una superior es un poco trascendente, pero en las inferiores se nota mucho, sobre todo porque los muñones son más chiquititos y están más finos. Entonces, el hacerlos desmontables es un poco peligroso, porque se acaban partiendo. De esta manera podríamos tenerlos integrados con la falsa encía. Esto también es algo que mucha gente había solicitado y hasta ahora no se podía hacer. Cuando hacemos provisionales con cáscara de huevo y trabajamos con modelos, podemos generar el modelo en base al muñón de a la corona de cáscara de huevo. Es decir, me haría un tallado virtual para ajustar esa corona o ese puente con la técnica de cáscara de huevo. Esto es brutal porque hasta ahora esto no lo teníamos. Es decir, yo hacía el provisional, lo mandaba a clínica, espabilate y te ajuste o no ajuste. Esto ya lo puedo hacer. De manera que no solamente me permite eso, sino que además me permitiría trabajar con maquillajes, cosa que hasta ahora no podía hacer. ¿Vale? Nuevo articulador, nuevo atache. El atache de articulación ítero con el modelo diseñado. Esto era de esperar, es decir, cuando trabajamos con Model Creator, tenemos un nuevo tipo de atache que es el articulador de ítero. ¿Vale? Hay los tres tipos de ítero, que es el full arc largo con papel cristal, el largo normal y el de cuadrante, el de media arco. Características adicionales de Model Creator. Colocación automática de ataches. Se puede configurar en la configuración de tipo de modelo para que se coloquen automáticamente los ataches. Ataches, estamos hablando siempre de los ataches de oclusión, ¿no? Y hay varios tipos de ataches nuevos, tanto ataches de oclusión como ataches de articulación, como ataches de bisagra. Más cosas. El programa cambia la arquitectura del programa, entonces esto a efectos prácticos tiene poca trascendencia, pero sí que es importante saber que tiene unos nuevos requisitos el programa. Uno de los nuevos requisitos, que hasta el momento no era muy importante y ahora ya lo es obviamente Windows 64 bits puro y sistema operativo compatible son Windows 10 desde la versión 1809 y Windows 11 desde la versión 21H2. Importante, para instalar y hacer funcionar la nueva versión de AutoCAD hay que instalar el nuevo AutoCAD Framework 2022. En el instalador ya os lo instalará automáticamente, pero si lo instaláis no desmarquéis la opción del framework porque es imprescindible, necesita trabajar con el 2022. Tampoco os preocupéis si queréis trabajar a la vez como hemos hecho con versiones anteriores, con Vegeta o con Galway o con Matera o con Plotbit, porque Framework 2022 es retrocompatible con versiones anteriores. ¿Vale? Es decir, que las versiones anteriores pueden funcionar perfectamente con Framework 2022. Se integran nuevos materiales, la mayoría de ellos a través de DentalShare, de Geomatrix, GeoGears, Videoclar Rivaden, Geoceda, Procedur, Sagemax, Smartden, etc. Todos son conjuntos de parámetros de materiales. Recordar que hasta ahora el WordParams trabajábamos con un solo WordParams, cosa que antes se trabajaba con varios. Ahora podemos traerlos a través de DentalShare. Y nuevas integraciones de impresoras 3D, algunas de ellas con integración directa con Exoprint para la selección de los tipos de trabajo, qué es lo que queremos
qué es lo que queremos imprimir y lo que no, y otras simplemente a nivel de enlace con el programa del fabricante de la impresora, ¿vale? Pero básicamente son nuevas integraciones, es decir, más cositas. Bien, una vez llegados aquí, llega el momento de decir, bien, quiero actualizar o cómo puedo actualizar. Pues lo primero de todo, comprobar si podemos disfrutar de SOCAT 3.1 de ICICA ya. Hay básicamente dos casos que en uno de ellos se dividen en dos. Para las licencias de uso comercial y o educativo, es decir, dongle azul. Si tenéis suscrito el contrato de actualizaciones, podéis conectar al sitio web de soporte, tipo.net, registraos como usuarios si no lo habéis hecho, ya sabéis que es gratuito, acceder a descargas software de SOCAT, descargar la última versión y obviamente si necesitáis ayuda en la instalación podéis contactar con nuestro servicio de soporte que estaremos felices de ayudaros. Si no tenéis suscrito un contrato de actualizaciones, contactar con el servicio de soporte porque depende de cuándo se os haya terminado las actualizaciones, es probable que también podáis instalar. No todos, hasta que hace relativamente poco tiempo, podréis instalar. Perdón, si no, no. En caso de que la licencia no cumpla con los requisitos, no os preocupéis, no le deis muchas vueltas. Hablar con el servicio de soporte porque os asesorará sobre cuál es la mejor opción para poner al día vuestro licencia. Ahora viene la mala noticia, entre comillas. Si en lugar de tener un dongle azul tenéis un dongle verde, es decir, una licencia de demostración, a fecha de hoy no existe una actualización para este tipo de licencia. Y tal como está enfocado todo, no creo que la haya. Las noticias a fecha de hoy son que no la va a haber. No sabemos lo que va a pasar en el futuro, por dos motivos. El primero, el SOCAT ya ha descatalogado este producto. Este producto ya no existe en el SOCAT. Ya no se vende, ya no se produce, ya no se comercializa. Eso es el primer punto. Y el segundo, y no menos importante, es que, como recordáis en la primera de las diapositivas que hemos estado hablando, lo primero que requiere es registro del programa o registro del usuario en my.exocat.com. Este tipo de licencias no permiten ese registro tampoco, con lo cual esas dos cosas hacen que yo suponga, y las voces que me han llegado de momento son esas, que Briqueta 3.1 Briqueta no va a tener una licencia o una versión para las licencias de demostración. Si tenéis licencias de este tipo, ponemos en contacto con soporte para que os indiquen qué podemos hacer o cómo se puede hacer o cuál es la mejor opción en vuestro caso. Hasta aquí todo lo que teníamos de hoy. Si tenéis dudas o preguntas sobre el programa, sobre algo que os hayáis perdido, o incluso los que habéis entrado un poquito tarde porque estabais con la siesta o con trabajo o lo que fuera, podéis llamarnos al 972-526-169, podéis mandar un WhatsApp al 972-526-100, este número es nuevo, también es un número de soporte, es decir, que para soporte podéis contactar con este número y, como siempre, correo electrónico a ceratomic@protecne.com. A partir de aquí, podemos dejarlo aquí. Como siempre, cualquier duda, pregunta, cuestión, lo que os apetezca, estoy a vuestra disposición para resolverla. ¿Vale? Como siempre, ya sabéis, al teléfono fijo 972-526-169, podéis escribir por WhatsApp al 972-526-100 o por mail a ceratomic@protecne.com. Para todos los que habéis asistido y los que no, esta sesión se ha grabado, con lo cual la dejaré disponible, como siempre, durante unos días en la web de soporte. Ya os mandaré unos enlaces para los que os hayáis perdido alguna parte. En la parte final de dudas y preguntas, como son, digamos, cosas que habéis hablado vosotros, esas no las voy a poner, ¿vale? Pues